A diferencia de los libros uno y 2, Maquiavelo no comienza el libro tercero con un prefacio que explique qué se propone hacer y por qué. La razón por la que no hay una introducción con tal declaración se hace evidente. Si los lectores consideran la lógica del argumento que ha estado presentando, Maquiavelo ha explicado qué tipo de orden interno debería instituirse en una república que durara más que Roma y el tipo de políticas defensivas que protegerían la libertad de esa república sin destruirla por completo, como lo hizo Roma. Ahora se podía esperar que mostrara a sus lectores lo que ellos, como individuos privados, podían y debían hacer para crear dicha república y preservarla. Sin embargo, si hubiera ofrecido ese consejo de forma directa e inequívocamente a sus jóvenes lectores florentinos, él y ambos podrían haber sido acusados y condenados por conspirar para derrocar a los Médici. En este libro tercero, procede así de forma mucho más indirecta y ambigua, al mostrar a sus jóvenes lectores lo que deben hacer en cuanto a las acciones de hombres particulares que engrandecieron a Roma y causaron muchos efectos positivos en esa ciudad. Por otra parte, los lectores de El Príncipe, entre quienes sin duda se encontraban los jóvenes amigos de Maquiavelo, podrían haber perdido la impresión de que es necesario usar la fuerza y el fraude para tomar el poder, pero que, una vez establecido el orden, los gobernantes deben esforzarse por hacer que su pueblo olvide los orígenes viles de los gobiernos bajos los que viven. Sin embargo, al esforzarse por enseñar a sus jóvenes lectores lo que deben hacer no solo para fundar, sino también para mantener una república, Maquiavelo enfatiza la importancia de que el pueblo, que naturalmente no quiere ser mandado ni gobernado, repita la experiencia que lo llevó inicialmente a aceptar y obedecer a un gobierno. Al describir las acciones de hombres particulares que engrandecieron a Roma, enfatiza así los efectos que tuvieron en el pueblo más que el carácter o las vidas de esos personajes. Ahora, todas las cosas mundanas tienen un límite a su vida, pero los cuerpos mixtos, como las repúblicas, duran más, si tienen órdenes que les permitan renovarse con frecuencia al devolverlas a su origen. Si tomamos en cuenta en el libro primero del capítulo 1, Maquiavelo argumentó que los orígenes de las ciudades se encuentran en la necesidad de un grupo de personas, y ese grupo se une para defenderse de otros, y que una ciudad como Roma duró tanto como lo hizo debido a las muchas necesidades de las leyes hechas por Rómulo, Numa y los otros impusieron al pueblo para armarse y defenderse. Y aquí se observa que cuando las repúblicas vuelven a su origen como los romanos, la gente ve que es necesario no solo mantener la religión y la justicia, sino también estimar a los buenos ciudadanos y dejar de lado toda envidia. En este capítulo 1, también está convencido de que los estados necesitan un curso periódico de repaso de sus creencias fundamentales. Este proceso de revitalización se aplica tanto a las repúblicas y los estados principescos y regresar al primer principio del orden político es por lo tanto reavivar el miedo que lleva a los seres humanos a unirse y formar un gobierno que los defienda. De hecho, advierte que si no se les recuerda al pueblo cada 5 o 10 años los terribles castigos que enfrentan si no obedecen la ley, se volverán corruptos. Pero también afirma que si tales recordatorios hubieran ocurrido con tanta frecuencia en Roma, el pueblo y su república nunca se habrían corrompido. De esta manera, Maquiavelo parece sugerir que una república puede superar los límites de la existencia de todas las cosas mundanas si cuenta con un número
y una secuencia suficiente de individuos virtuosos, pues se necesita un individuo virtuoso para poner en marcha las leyes y órdenes diseñadas para controlar la arrogancia de los demás. Añade, además, que la virtud de un solo hombre como Horacio o Régulo Atilio puede producir casi los mismos efectos que las pruebas. Notamos que cuando analizó por primera vez el problema de la corrupción en el libro 1, capítulo 16 y 18, Maquiavelo señaló que un pueblo no permanecería incorrupto por mucho tiempo bajo una serie de cabezas corruptas, pero también afirmó que el pueblo romano permaneció incorrupto mientras se sintiera amenazado por la agresión extranjera. Ahora sugiere que no solo es necesario recordarle al pueblo con frecuencia las razones por las que debería temer desobedecer la ley al ver a sus líderes acusados y juzgados por aspirar a derrocar la república e instaurar una tiranía. También es necesario recordarle las razones por las que debería arriesgar su vida y la de sus familias sirviendo en el ejército al ver a los individuos ascendidos a altos cargos sacrificar la suya. Tales sacrificios animan a otros a imitar la virtud de sus líderes y presenciar las pruebas y los sacrificios de sus líderes en ayuda al pueblo y superar la envidia. Ahora, la necesidad de renovar el respeto que las personas tienen tanto por las órdenes como por los líderes de su comunidad, volviendo a sus orígenes, no se limita a las repúblicas, también se aplica a las religiones y los reinos. Al imitar la vida de Cristo y al adoptar una vida de pobreza, Maquiavelo observa las órdenes de Santo Domingo y San Francisco. Ellos evitaron que las personas perdieran por completo la fe en la religión cristiana debido a las fechorías de los prelados, pero los efectos de este particular retorno a los orígenes no han sido inequívocamente buenos. Así que al convencernos de que debemos aceptar los males que se encuentran en la tierra y dejar el castigo a Dios en el más allá, estas órdenes monásticas han podido hacer lo peor que han podido porque sus miembros no temen un castigo invisible. Estas personas monásticas han preservado la fe cristiana, pero también han socavado el saludable temor al castigo del que depende el Estado de Derecho, tanto en las repúblicas como en los reinos. De esta manera, Maquiavelo elogia primero las órdenes de la República Romana que la devolvieron a sus orígenes, contrarrestando la ambición y la insolencia de los hombres. Sin embargo, el elemento común en las formas de retorno y renovación que describe aquí es la necesidad de que los líderes demuestren su disposición a soportar las formas más extremas restricciones y cargas que imponen a los demás, no solo al arriesgar, sino a sacrificar sus propias familias y bienes. Estos líderes convencen a sus seguidores de que actúan por el bien de la comunidad, pero ¿qué hace que tales sacrificios merezcan la pena para la persona? La respuesta de Maquiavelo sugirió en el libro 2, capítulo 33. Fue su deseo de alcanzar la gloria. Pero aquí indica como argumento que para tener efectos políticos beneficiosos, la gloria debe consistir en renombre mundano, no en una promesa de justicia o vida después de la muerte que destripa el interés de los hombres en hacer cumplir la ley aquí y ahora. Como lo demuestra en el primer ejemplo de Maquiavelo de un individuo cuyas acciones beneficiaron a Roma, no solo es necesario elegir líderes por sus méritos demostrados para mandatos breves, también es necesario eliminar a aquellos cuya envidia y ambición los llevan no solo a oponerse al poder, sino también a intentar derrocar el orden republicano. Maquiavelo puede tratar a Bruto como alguien que renovó la república devolviéndola a sus orígenes en lugar de simplemente como su fundador, porque como enfatizó en el libro 1, Rómulo había establecido una monarquía electa en lugar de una hereditaria, cuyos poderes eran controlados por un senado. En el libro 1, capítulo 25, Maquiavelo usó varias de las innovaciones de Bruto
como ejemplos de cómo un reformador podía obtener la aceptación popular de los cambios mantenidos de los antiguos nombres o apariencias de los cargos mientras modificaba sus poderes. Al usar a Bruto como primer ejemplo de un retorno al origen, Maquiavelo indica que con retorno no se refiere simplemente a una repetición. Maquiavelo elogia primero a Bruto por la prudencia que demostró al fingir ser un necio mientras no tuviera la fuerza suficiente para actuar abiertamente contra Tarquino. Al simular locura, Bruto no solo pudo protegerse a sí mismo y a su patrimonio, como afirma Livio, tenía razones públicas o políticas, así como privadas, para fingir. Al simular locura, Bruto podía permanecer con seguridad como miembro de la Casa Real y por lo tanto estar en posición de ver y aprovechar la primera oportunidad para actuar contra el tirano. De hecho, Maquiavelo argumenta de forma más general que un individuo no puede actuar eficazmente en la política intentando mantenerse por encima de la contienda o buscando retirarse por completo de la vida pública, como hicieron Sócrates y Epicuro. Así, un hombre prudente se mantendrá cerca del príncipe, alabando y haciendo cosas que él no aprueba, para permanecer a salvo, sino para prosperar junto con el príncipe y para estar a mano para aprovechar cualquier oportunidad que surja para derrocarlo. Es difícil no considerar las reiteradas protestas de Maquiavelo sobre su deseo de servir a los Médicis a la luz de su interpretación de Bruto. Maquiavelo no elogia a Bruto únicamente por ocultar su intención de actuar contra Tarquino hasta que pudo hacerlo abierta y eficazmente. También elogia la severidad que Bruto demostró al asegurar que sus hijos fueran juzgados y ejecutados por conspirar para derrocar la nueva república. Como en su análisis inicial de las dificultades que implica la transición de un principado a una república o viceversa, en el libro 1, capítulo 16, Maquiavelo declara que tras un cambio de estado, ya sea república a tiranía o de tiranía a república, es necesaria una ejecución memorable contra los enemigos de las condiciones actuales. Maquiavelo insta aquí: a todo príncipe se le puede advertir que nunca vivirá seguro en su principado mientras vivan quienes han sido despojados de él. Repitiendo su crítica a César Borgia, también recuerda a sus lectores que las viejas injurias nunca se suprimen con nuevos beneficios. En El Príncipe, Maquiavelo distingue entre los grandes que no olvidan las viejas injurias y quienes juzgan las cosas por su apariencia o resultados. Si desarrolla las implicaciones de esa distinción al señalar la relevancia contemporánea de su análisis de Bruto. No solo critica a Piero Soderini por creer que con su paciencia y bondad vencería el apetito que había en los hijos de Bruto por regresar a otro gobierno. También critica a Soderini por sobreestimar el respeto que la gente tenía sobre el Estado de Derecho. Soderini temía que si tomaba una autoridad extraordinaria y rompía la igualdad civil junto con las leyes para oprimir a sus enemigos, el pueblo no permitiría que se nombrara a otro canfalonier vitalicio, porque concluiría que el cargo creaba una tiranía. No comprendía que sus obras y su intención serían juzgadas por los resultados. Si hubiera empleado la fuerza extralegal para salvar la república de sus enemigos y hubiera vivido lo suficiente para afrontar las consecuencias, podría haber convencido a todos de que lo que había hecho era por la seguridad de la patria y no por su propia ambición. Además, podría haber gestionado las cosas de modo que un sucesor suyo no pudiera hacer para el mal lo que él había hecho para el bien. Los comentarios de Maquiavelo sobre Soderini permiten a los lectores ver que, al elogiar a Bruto, Maquiavelo enfatiza su uso del fraude y la fuerza, pero no menciona cómo luchó un hombre con leyes. Rómulo había asesinado a su hermano mientras que Bruto simplemente presidió un juicio
que culminó con la ejecución de sus hijos. Pero Maquiavelo no menciona esta diferencia ni su argumento anterior de que los florentinos deberían haber establecido un tribunal público en el que Soderini y sus críticos pudieran haber ventilado sus acusaciones y haberlas juzgado, al usar a Bruto como ejemplo de lo que significa volver a los orígenes. Maquiavelo enfatiza la necesidad de usar tanto el fraude como la fuerza para establecer y mantener cualquier gobierno, incluido uno sujeto a las leyes. Sin embargo, inmediatamente recuerda a sus lectores que el hecho de que un príncipe necesite usar la fuerza no significa que no necesite obtener y mantener el apoyo de su pueblo, ya que para lograrlo debe al menos aparentar no solo imponer la ley a otros, sino también obedecerla él mismo. Tras elogiar a Bruto por no revelar sus intenciones hasta que pudo llevarlas a cabo, y por su severidad al ejecutar a los opositores del gobierno que estableció, Maquiavelo descarta la explicación tradicional de la expulsión de Tarquino el Soberbio, porque su hijo sexto violó a Lucrecia. Bruto pudo deponer al rey, porque Tarquino había quebrantado las leyes del reino y lo había gobernado tiránicamente, y al momento de quitarle o arrebatarle toda autoridad al Senado y obligar al pueblo a trabajar en obras públicas, el tirano se había hecho odiar por toda la sociedad o por toda la colectividad. Si Tarquino hubiera vivido como los demás reyes y Sexto, su hijo hubiera cometido ese error. Bruto y Colatino habrían recurrido a Tarquino y no al pueblo romano para vengarse de Sexto. De esta manera, Tarquino no cayó por una falta moral de su hijo, simplemente cayó porque había perdido el apoyo tanto de los nobles como la del pueblo al no gobernar conforme a la ley. El uso tiránico del poder por parte de Tarquino pudo haber creado las condiciones para que Bruto pudiera deponerlo con el apoyo tanto del Senado como del pueblo, pero la restauración de la libertad del pueblo romano por parte de Bruto no impidió que sus hijos conspiraran para derrocar la república, como tampoco impidió que los hijos de Anco o la hija de Servio Tulio intentaran apoderarse del poder de un rey legalmente designado. En el capítulo más extenso de todos los discursos, Maquiavelo dedica a analizar las razones por las que los seres humanos conspiran contra príncipes y repúblicas, porque tales intentos suelen fracasar, pero también cómo y cuándo pueden tener éxito. Así, para concluir, Bruto había sido tradicionalmente celebrado como el fundador de la República Romana, por lo que era apropiado que Maquiavelo comenzara a describir las hazañas de los individuos que engrandecieron a Roma junto con él. Sin embargo, si Maquiavelo hubiera glorificado a Bruto como ejemplo, habría parecido estar animando a sus lectores a conspirar contra los tiranos que habían derrocado la República de Florencia, tal como Bruto había conspirado contra Tarquino. Maquiavelo, por lo tanto, culpa a Tarquino de perder el apoyo de la colectividad y afirma que analizará las conspiraciones para que los príncipes aprendan a protegerse de estos peligros y los particulares se involucren en ellos con más timidez. De hecho, para que aprendan a conformarse con vivir bajo el imperio que les ha sido propuesto por el destino. También apela a la autoridad de Tácito, quien describió condiciones mucho peores y tiranías en el Imperio Romano. Solo en el breve capítulo que sigue a su análisis de las conspiraciones, Maquiavelo señala el paralelismo entre el cambio que Roma hizo de reyes a cónsules, donde nada menos que los tarquinos fueron expulsados, y la situación de los Médicis en Florencia, en cuya ruina más tarde, en 1494, nadie menos que ellos mismos se sintieron ofendidos, pero al hacerlo demuestra que no ha olvidado la relevancia contemporánea de su extenso análisis de las causas y los efectos de las conspiraciones.